El pan es un alimento popular en casi todos los países y ha sido consumido en todo el mundo durante milenios. La receta básica está elaborada con harina de trigo refinada, agua y sal. El problema del pan moderno es que además contiene numerosos conservantes, lo que no lo hace la mejor opción a nivel nutricional. De hecho, debido a su alto contenido en hidratos de carbono, no se recomienda como parte de la dieta, sobre todo si el objetivo es adelgazar. Comer pan a diario puede causar sobrepeso y otras enfermedades metabólicas. A lo largo de este vídeo examinaré el impacto del pan sobre la salud y te hablaré sobre si es bueno o malo para todos nosotros, aunque para ello te pido que le atices al dedito hacia arriba y te quedes hasta el final del vídeo. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. El pan es pobre en nutrientes esenciales. En comparación con otros alimentos como las verduras, el pescado o el huevo, de este último os hablé en este vídeo de aquí, debemos asumir que el pan es un alimento bajo en nutrientes esenciales. Lo cierto es que es bastante alto en calorías y carbohidratos, pero bajo en proteínas, grasas, fibra, vitaminas o minerales. Sin embargo, el perfil nutricional puede variar ampliamente entre los distintos tipos de pan. Por ejemplo, el pan de trigo integral posee una mayor cantidad de fibra, mientras que los cereales germinados son más ricos en betacaroteno o vitaminas C y E. En esta tabla que veis ahora podéis ver cuál es el contenido en nutrientes comparando el pan blanco, el integral y el de masa fermentada. Como veis, las rebanadas de pan son muy pequeñitas y aún así aportan gran cantidad de hidratos de carbono. Ahora mismo, los que hacen una dieta keto se deben estar rasgando las vestiduras al ver esa cantidad de hidratos de carbono. El pan contiene gluten. Los derivados del trigo, como el pan, contienen gluten, que como ya sabéis es un tipo de proteína que ayuda a que la masa se eleve y le dé una textura elástica. Aunque la mayoría de las personas digieren el gluten fácilmente, otras no lo toleran. Por ejemplo, a las personas con enfermedad celíaca, el gluten les daña el revestimiento del intestino delgado, provocando graves problemas para la absorción de nutrientes. Otras personas, sin llegar a padecer enfermedad celíaca, pueden tener sensibilidad al gluten, lo que puede causarles problemas digestivos, como pueden ser hinchazón, diarrea o dolor de estómago. Estas personas deben evitar el pan de trigo por completo, para evitar así los efectos secundarios negativos. El pan es muy rico en hidratos de carbono. El pan tiene un alto contenido de hidratos de carbono. Una sola rebanada pequeña de pan blanco contiene una media de 13 gramos. Nuestro cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa, lo que lleva a un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. El pan es uno de los alimentos de combustión rápida, con un índice glucémico alto. Esto quiere decir que aumenta muy rápidamente los niveles de azúcar en sangre, lo que causa un desgaste de insulina y produce picos altos de azúcar en sangre. Sus efectos son comparables con los que produce el azúcar blanco. Eleva la glucosa, afecta a las funciones del páncreas e incide en trastornos metabólicos, como la diabetes mellitus y el sobrepeso. Un estudio en 571 adultos vinculó el consumo de alimentos con un índice glucémico alto con un aumento de peso corporal. Las dietas ricas en carbohidratos están asociadas con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de síndrome metabólico, que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Para que no todo sean malas noticias, deciros que algunas variedades de pan, como el integral, tan difícil de encontrar que sea verdad que es integral, tienen un alto contenido en fibra, lo que puede ralentizar la absorción de azúcar y ayudar así a estabilizar los niveles de azúcar en sangre.
Pero ya os digo yo que se puede tomar fibra sin necesidad de tomar pan integral, simplemente aumentando el consumo de verduras frescas. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda para llegar a más personas. Y eso es tan fácil como atizar el dedito hacia arriba y dejar un comentario. Y también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales. También lo puedes compartir en WhatsApp con tus familiares y amigos. El pan contiene mucha sal. Debido a ese alto contenido en sal, el pan contiene mucho sodio, que puede derivar en complicaciones para la salud. Como se demuestra en un estudio publicado en el Journal of Clinical Hypertension, los investigadores hacen hincapié en que más del 77% de la cantidad de sodio ingerida proviene de alimentos procesados, entre los que se incluye el pan. Además, este alimento refinado puede incluir aditivos como el fosfato y el bicarbonato de sodio, cuyo exceso puede influir en la retención de líquidos o la hipertensión arterial. El pan blanco industrial puede contener hasta 19 gramos de sal por kilo, es decir, alrededor de 4,7 gramos por cada barra de 250 gramos. La dosis máxima de sal, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, cogedlo como queráis, es de 5 gramos al día por persona. El pan puede contener antinutrientes. Los cereales suelen contener antinutrientes. ¿Qué son los antinutrientes? Pues son compuestos que impiden que tu cuerpo absorba ciertos minerales. Y concretamente, los cereales son ricos en ácido fítico, que es una sustancia que se une al hierro, el zinc, el magnesio y el calcio e impiden su asimilación. Aunque el pan integral con alto contenido en fibra puede tener un perfil nutritivo más favorable que el pan blanco, también es más probable que tenga un mayor contenido en antinutrientes. En personas con una alimentación variada, pues puede que estos antinutrientes no representen un gran problema. Pero para los veganos, vegetarianos o aquellos que basan su dieta en cereales y legumbres, los antinutrientes pueden producir graves deficiencias nutricionales. Remojar y germinar los cereales es una forma sencilla y a la vez efectiva de reducir el contenido en antinutrientes y mejorar así la absorción de los minerales. Variedades menos dañinas. Tomar decisiones inteligentes sobre, por ejemplo, reducir drásticamente el consumo de pan o el tipo de pan que comes puede optimizar tu dieta y evitar los efectos secundarios negativos asociados con el pan. Para empezar, no comer pan a diario es mejor que comer pan integral, que a su vez es una mejor opción que el pan blanco, porque como ya os he dicho antes, proporciona una mayor cantidad de fibra y proteínas, que ralentizan la absorción de azúcar para mantener estable el azúcar en sangre. La elección de un pan elaborado con cereales y legumbres germinadas, como el pan Ezequiel, es otra opción para reducir los perjuicios de comer demasiado pan. Por cierto, si os interesa este tipo de pan, dejádmelo en los comentarios e intentaré hacer un vídeo especial sobre él. La germinación es un proceso que implica remojar los cereales y legumbres durante varios días para mejorar su digestibilidad y también el valor nutricional del producto final. Diversos estudios muestran que el pan germinado contiene más fibra, más ácido fólico, vitamina E, vitamina C y beta-caroteno, pero sin embargo contiene muchos menos antinutrientes. Permitidme unas reflexiones finales. El pan es rico en hidratos de carbono y pobre en nutrientes. Y su alto contenido en gluten y antinutrientes puede causar problemas de salud. Aún así, las variedades integrales o germinadas son menos problemáticas para la salud.
tomándolo de forma esporádica y siempre las formas integral o germinada, el pan se puede disfrutar en celebraciones o eventos. Si no eres capaz de prescindir del pan, es mejor buscar las opciones más saludables, como el pan integral o el pan germinado, y combinarlo con una dieta muy rica en verduras y con algo de carne y pescado. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías todos estos efectos sobre la salud del pan? ¿Conocías el pan Ezequiel? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un pan como este, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre si comer un huevo al día supone algún problema para la salud. Que si todavía no lo has podido ver, aquí te dejo el enlace para que lo abras en una ventana nueva y lo ves ahora dentro de un poquito. Y los comentarios más interesantes votados por todos vosotros fueron Ana Rodríguez Briega, que confiesa que le encantan los huevos y se lamenta de su mala prensa. Es cierto, solo es mala prensa, pues son buenísimos. Gracias por participar. Y Sonia, que se lamenta también de que estén demonizados y que, sin abusar, no causan problemas. Gracias por tu aportación. Tienes toda la razón. Un fuerte abrazo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Me ayudáis mucho. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un segundo y haz clic aquí para suscribirte al canal y dale al botón de la campanita, justo ahí abajo, para ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el eucalipto y sus sorprendentes usos.